Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde al artículo de estudio número 18, que tiene por título: Que ningún obstáculo le impida seguir a Jesús, el cual está basado en el libro de Mateo 11:6. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué desilusión podemos llevarnos cuando empezamos a contarles a otros lo que estamos aprendiendo en la Biblia? Podemos llevarnos la desilusión de que los demás no compartan nuestra ilusión, nuestro entusiasmo y ganas de aprender de la Biblia. Es por ello que cuando predicamos debemos de ser conscientes que no todo el mundo querrá escucharnos por muy animados que estemos, y esto no debe ser un motivo para perder la alegría que sentimos. Veamos la pregunta número 2 y 3. ¿Qué pensaba la mayoría de la gente sobre Jesús y su mensaje? Vemos que por muchas buenas obras que hizo Jesús, aún no creían que era el Mesías, sino todo lo contrario. Intentaron vez tras vez matarlo y conspirar contra él. Entonces, si a Jesús no le creyeron, aún con los milagros que vieron, a nosotros no nos debe sorprender que nos rechacen el mensaje que predicamos y otras muchas cosas peores. Veamos la pregunta número 4. ¿De qué hablaremos en este artículo? Veremos razones por las que muchas personas rechazaron a Jesús antes y por qué lo hacen hoy día con nosotros, y sobre todo, veremos que nos ayudará a tener una fe sólida en Jesús y así no tropezar a causa de nadie. Vamos a pasar al primer subtítulo: El origen de Jesús. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué pensaban algunas personas que Jesús no podía ser el Mesías prometido? Muchas personas, incluso Natanael, posterior discípulo de Jesús, pensó que no podía salir nada bueno de Nazaret, ya que muchas personas no veían esta ciudad como algo importante y pensaban que no podía salir nada bueno de ella. Así que solo veían a Jesús como el hijo de un humilde carpintero. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué deberían haber hecho quienes rechazaron a Jesús como el Mesías? Muchos de los que rechazaron a Jesús y fueron sus enemigos, ni siquiera sabían precisamente su origen, ya que había nacido en Belén, tal como decía la profecía de Miqueas 5:2, y estas personas no se pararon a conocer de Jesús, ni todo lo que estaba haciendo, simplemente lo rechazaron con su postura egoísta, llegando a conclusiones precipitadas. Veamos la pregunta número 7. ¿Por qué rechazan muchos al pueblo de Jehová? Porque muchas personas han llegado a conclusiones precipitadas sin analizar los hechos ni reflexionar en ellos. Por ejemplo, creen que somos una religión estadounidense cuando esto no es así, o nos ven como personas sin formación religiosa y que no sabemos de lo que hablamos, que no creemos en Jesús o que somos extremistas, comunistas e incluso espías. Estas son conclusiones precipitadas que hacen tropezar y rechazar al pueblo de Dios. Veamos la pregunta número 8. Según Hechos 17:11. ¿Qué debe hacer si quiere estar seguro de quiénes son los siervos de Dios hoy día?
Este texto nos dice que tenemos que mostrar interés y examinar con cuidado todos los hechos y las escrituras, ya que sólo así una persona puede llegar a conocer todos los hechos y formarse una opinión sobre Jesús, la Biblia y el pueblo de Dios, porque si no se estudiaran los hechos con propiedad, esto nos llevará a conclusiones precipitadas. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Jesús se negó a hacer milagros para impresionar. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué pasó cuando Jesús se negó a mostrar una señal del cielo? Vemos que Jesús se negó a hacer milagros solo para impresionar o demostrar lo que era. Por eso se negó a lo que pedían estos hombres y siguieron con su convicción errónea de que no era el Mesías, y todo lo que hizo Jesús fue en armonía con su Padre y según el momento establecido por él. Él no tenía que demostrar nada a nadie, de hecho, ya había hecho muchas cosas que indicaban que era el Mesías. Veamos la pregunta número 10. ¿Cómo cumplió Jesús lo que predijo Isaías sobre el Mesías? Jesús lo demostró durante toda su vida con la forma en la que ejerció su ministerio. Lo hizo de forma humilde, sin necesidad de reconocimientos, ni títulos, ni grandes templos. Siempre estuvo dispuesto a enseñar y nunca necesitó levantar la voz para ello. Y él les dijo a sus discípulos que para eso he venido, y nunca hizo uso de su poder, para librarse de ningún dolor o pena contra él, según lo que estaba escrito. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué expectativas equivocadas tienen algunas personas? Muchas personas valoran las catedrales o las obras de arte de valor incalculable, o que sus líderes religiosos sean muy conocidos, famosos y con grandes títulos o autoridad, pero todo esto es material y se están olvidando lo que es más importante: aprender y enseñar de la Biblia, lo que, si hacemos en nuestros salones del reino, que son útiles y prácticos para ello. Veamos la pregunta número 12. De acuerdo con Hebreos 11, 1 al 6. ¿En qué debe basarse su fe? En este texto se define la fe como la certeza de que sucederá lo que esperamos, lo que nos ha prometido Jehová. Es por ello que lo único que necesitamos es una fe fuerte y sólida, con conocimiento exacto en la Biblia. Con esto, nada nos podrá hacer tropezar. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Jesús no siguió muchas tradiciones judías. Veamos la pregunta número 13. ¿Por qué condenaron muchos a Jesús? Muchos condenaron a Jesús porque él no hizo lo que ellos esperaban o querían, como el ayuno, como seguir costumbres y tradiciones falsas, curar en sábado, cuando la ley lo tenía como un día libre, mientras que ellos hacían negocio en el templo. También por las enseñanzas de la sinagoga, con ejemplos de la historia de Israel, para denunciar su actitud egoísta y falta de fe. Entonces, por todas estas cosas, fue que condenaron muchos a Jesús. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué condenó Jesús las tradiciones humanas que iban en contra de las Escrituras? Jesús condenó estas prácticas porque iban en contra de las Escrituras. Además, como leemos en Isaías 29, 13, les daban más importancia a estas prácticas que a su servicio a Dios. Solo se acercaban de palabras, ya que su corazón estaba del lado de estas tradiciones y normas de los hombres, rechazando a Jehová. Con razón Jesús lo condenó.
Veamos la pregunta número 15. ¿Qué les molesta de los testigos de Jehová a muchas personas? Hoy ocurre cosas muy similares y somos muchas veces objeto de ataque por no celebrar costumbres muy arraigadas en la sociedad, como la Navidad o los cumpleaños, celebraciones patrióticas, costumbres funerarias, etc. Y aunque haya muchas personas buenas, si siguen realizando estas costumbres, no están obteniendo la aprobación de Jehová. Ahora, veamos la pregunta número 16. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar? Los salmos citados nos hablan de amor, y es que debemos de cultivar un profundo amor por Dios y su palabra, sus justas normas, leyes y principios, y así lo haremos si realmente amamos a Jehová y rechazaremos cualquier cosa que vaya en contra de su palabra, la Biblia. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Jesús no ofreció soluciones políticas inmediatas. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué esperaban del Mesías muchas personas? Muchas personas también esperaban que fuera Jesús quien impulsara un cambio político y terminara con los gobiernos anteriores, y en el otro lado, también había temor que hiciera esto, por tanto, de un lado y del otro, se temía y se esperaba que Jesús tomara decisiones políticas, algo que nunca hizo. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué profecías sobre el Mesías dejaban a un lado muchos judíos? Muchas personas esperaban un cumplimiento inmediato de muchas profecías que suponían una solución a sus problemas y la mejora de su bienestar, pero esto no es así, sino que cada profecía tiene un cumplimiento en el tiempo determinado, y esto dejaba de lado a muchos judíos que querían las cosas de inmediato. Veamos la pregunta número 19. ¿Por qué tropiezan muchas personas hoy día? Al igual que con los judíos, muchas personas tropiezan hoy porque no nos ven poner solución a problemas inmediatos de este mundo, sino que nos centramos en nuestra predicación, donde anunciamos que Dios pronto pondrá fin a todos los problemas de este mundo. Veamos la pregunta número 20. Según dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es hacer la obra que Jesús nos mandó, por encima de todas las demás cosas. Es por ello que debemos concentrarnos y no dejarnos distraer por otros asuntos, ya sean políticos o sociales de este mundo. Además, lo mejor que podemos hacer por las personas y demostrarle nuestro amor es enseñándoles acerca del reino de Dios. Veamos la pregunta número 21. ¿A qué debemos estar decididos? Tenemos que estar decididos a mantener una fe fuerte en todo momento y que no haya nada que nos haga tropezar. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué contestaría? La primera pregunta es: ¿por qué algunas personas del siglo I tropezaron y rechazaron a Jesús? Porque Jesús era de Nazaret. El negarse a hacer milagros para quedar bien o demostrar que era el Mesías, por no dejarse arrastrar por costumbres y tradiciones falsas, o por leyes injustas, o decir la verdad sobre las acciones que realizaban. Además, muchas personas esperaban y temían que Jesús tomara decisiones políticas. La segunda pregunta es:
¿Por qué muchas personas hoy rechazan lo que dicen y hacen los discípulos de Jesús? Porque también llegan a conclusiones precipitados, al no estudiar los hechos, nos ven como personas humildes y sin conocimiento, como una religión estadounidense o por todo tipo de calificativos, por nuestras creencias sobre Jesús, nuestra neutralidad política o nuestra predicación. La tercera pregunta es: ¿por qué no tropezamos nosotros? Porque tenemos una fe fuerte y sólida en conocimiento exacto en la Biblia, tal como dice Hebreos 11:1, es la fe, la certeza de que sucederá todo lo que estamos esperando durante tanto tiempo y que está muy cerca. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.